Bien, Efesios capítulo 1. Vamos a leer unos pocos versículos, solo del versículo 3 al versículo 7. Estaremos leyendo del 3 al 7, Efesios capítulo 1. Efesios 1, del 3 en adelante hasta el versículo 7. Amén, hermanos. Paso de pie en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer estos versículos. Dice así juntos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Nada más ahí, hermanos. Pueden sentarse. Bien, terminamos hoy nuestro estudio de las 5 solas. Estas frases que fueron acuñadas en la Reforma y posteriormente, que deben o han de ser un fundamento para la iglesia verdadera. Dijimos cuando iniciamos, ¿verdad?, que no es todo lo que la Biblia enseña, pero sí son fundamentos importantes para poder reconocer una iglesia neotestamentaria, una iglesia bíblica. ¿Por qué? Porque lo que hicieron los reformadores fue regresar nuevamente al contexto de la Biblia, regresar a la enseñanza bíblica en cuanto a la salvación del hombre, en cuanto a la vida práctica del cristiano en esta tierra. Entonces ya hemos visto cómo Dios nos habla por medio de las Escrituras, y nuestra fuente de fe está basada solo en las Escrituras. Ya hemos visto que somos salvos solo por la gracia del Señor, no por mérito que nosotros podamos hacer, que cosas que nosotros podamos realizar para convencer a Dios, nada de eso. Somos salvos solo por la fe, que es ese regalo de Dios que nos hace apropiarnos de la obra redentora de Cristo. Somos salvos solo por Cristo Jesús. Él es el mediador, Él es quien murió, Él es quien entregó su vida por nosotros, Él es el Cordero de Dios y es suficiente para nosotros en cada situación. Y cada una de estas cosas nos llevan a una conclusión. ¿Qué conclusión? Bueno, lo que Pablo dice aquí en Efesios capítulo 1 y lo repite por lo menos 3 veces. Todo esto Dios lo ha hecho para su gloria, para la gloria de Dios. Entonces nosotros debemos dar solo la gloria a Dios, solo a Dios la gloria. Y ese es el tema de esta mañana, solo a Dios la gloria, soli Deo gloria, que es la manera o la frase latina en la que se acuñó esta creencia o esa doctrina emanada de las Escrituras. Entonces nosotros debemos pensar como seres humanos, no solamente como cristianos, sino cada persona en esta tierra debe pensar que siendo una criatura de Dios, eso es suficiente para darle a Dios la gloria. El Salmo 150 nos dice, ¿verdad?, que todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, si respiramos, tenemos una deuda grande con Dios. Sí, con Dios, que es alabarle y darle gloria a nuestro Señor. Pero como hemos estado viendo el contexto de esas 5 solas, ¿verdad?, que tienen que ver con la salvación. En la salvación Dios lo diseñó así. ¿Por qué por gracia? ¿Por qué no es por nuestro mérito? ¿Por qué debe ser por la fe, por creer? Porque cualquier cosa fuera de ello quita gloria a Dios y da gloria a la criatura. Entonces es solamente por gracia, es solamente por fe que somos salvos, porque esto le da gloria a nuestro Señor. Y las iglesias de ahora deben estar fortalecidas en esta verdad, depender de esta verdad, dar gloria a Dios, no dar gloria al hombre, no hacernos sentir bien,
O sea, no tenemos un culto, no escogemos las alabanzas para hacernos sentir bien a nosotros. Es que sí me gusta, me voy a esa iglesia porque aquí sí me gusta, qué buena onda, hacen cosas bonitas. No se trata de nosotros los que estamos aquí sentados en primera instancia. Ciertamente somos bendecidos, en verdad somos grandemente enriquecidos por el Señor, tenemos alivio en muchas situaciones de nuestra vida por esa gracia y ese favor de Dios al venir a su presencia. Pero no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y eso es lo que yo espero que nosotros podamos ver al estudiar solo a Dios la gloria. Sí. Que pongamos nuestra mente, que pongamos nuestro corazón, todos nuestros esfuerzos en darle la gloria a Dios. Porque todo lo que hay refleja la gloria de Dios. El Salmo 19, versículo 1, dice que los cielos cuentan, los cielos hablan, los cielos proclaman la gloria de Dios. Entonces Dios creó todo para proclamar, para reflejar, para mostrar su gloria. Su gloria. Entonces nosotros debemos mostrar, debemos proclamar la gloria de Dios, porque ese es el propósito de Dios en esta creación y de manera especial con la creación del hombre hecho a su imagen y a su semejanza. Pero tal vez preguntamos ya después de esa introducción, hermano, ¿pero qué es la gloria de Dios? ¿A qué se refiere con la gloria de Dios? Bueno, hay dos palabras que la Escritura utiliza que se traducen como gloria, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce como gloria es la palabra hebrea kabod. Y kabod la podemos traducir como esplendor, la podemos traducir como brillo, así como brilla el foco, ¿verdad? Un brillo, un esplendor, pero también se puede traducir como honra, como respeto, ¿sí? De esa manera se puede traducir esa palabra hebrea. Pero ¿qué quiere decir la Biblia al utilizar esa palabra para referirse a Dios? Bueno, se usa en el sentido de darle a esa persona, de darle a aquello a que se refiere un estatus elevado, una condición alta, por encima de cualquier otra cosa o persona. Y Dios, hermanos, nuestro Dios es el Dios glorioso. ¿Qué quiere decir esto entonces, a la luz de esta palabra? Que Él, su gloria, su honra, su hermosura, su esplendor está por encima de cualquier otro que se quiera llamar Dios en esta tierra. No hay igual a Él. Hay otra palabra que la Biblia utiliza en una referencia directa a Dios y es la palabra santidad. Y se utiliza como un nombre para Dios, el Santo. ¿Lo has visto en la Biblia? Él es el Santo de Israel. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Porque al entender esa palabra nos da una idea de por qué a Dios se le debe dar esa honra. Bueno, en primera instancia la palabra santo significa algo que está separado de lo que es común, algo que es puesto aparte de lo común. Y Dios, utilizando en un grado superlativo, el más grande, el santo, es el que está separado del común de toda la creación. Y claro, por supuesto, porque Él es el creador, ¿verdad? Pero al ponerlo en esa posición del santo, el separado de todo, eso nos lleva a ver sus perfecciones. Eso nos lleva a ver todo su carácter por encima de toda la criatura. Nos lleva a verlo a Él como alguien singular y por lo tanto merece ser honrado. Entonces, cuando hablamos de Dios, esas dos cosas vienen rápido a nuestra mente. Su excelencia. De hecho, la Biblia describe la presencia gloriosa de Dios como una presencia que resplandece, que hay cosas terribles a su alrededor. Hemos estado enseñando en el libro de Ezequiel en los días miércoles. Y Ezequiel tiene un propósito muy hermoso, particular, que era recordarle a aquel pueblo que había sido llevado cautivo, que había sufrido, que había sido desterrado, donde muchos habían muerto y que tal vez estaban con la cara hacia abajo, no queriendo, pensando que ya era su fin. Ezequiel fue llamado para recordarles que la gloria de Dios está sobre su pueblo, que ellos como nación habían despreciado esa gloria y se habían vuelto tras los ídolos.
se habían vuelto tras los dioses de otras naciones que, como dice el Salmo 115, ¿verdad? Tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no andan. Y la gente va tras esos ídolos. Lo terrible en esa situación no era que la gente fuera tras esos ídolos, sino que su propio pueblo, gente como tú y como yo, que decía temer el nombre de Dios, que tenía las escrituras que Dios le había dado, estaban adorando a esos ídolos. Y esto era lo terrible. Y Dios les dijo a través de Ezequiel: yo quito mi gloria de Jerusalén, yo quito mi gloria del pueblo, ¿sí? Y todos mis favores se van con mi gloria. Pero en las visiones de Ezequiel, esa gloria es trasladada de Jerusalén hasta Babilonia. Y Dios les estaba diciendo: aunque están en una situación terrible, aunque se han olvidado de mí, han quebrantado mi pacto, yo no me olvido de ustedes. Esa es la gloria de Dios, hermanos. No se olvida de nosotros. Una gloria singular. Entonces, Él es un Dios que tiene excelencias, que tiene maravillas, por eso merece ser reconocido, por eso merece ser honrado de esa manera, y se utiliza esta palabra: glorioso, brillante, cual no hay más. Y yo creo que humanamente no podemos tener una idea completa de esa gloria de Dios. Vemos las escrituras, leemos, esas visiones de Ezequiel son un poco difíciles de entender, pero nos hablan de cosas que eran hermosas, cosas que eran maravillosas. Tal vez los que están en el estudio de Apocalipsis pueden comprender un poco más, ¿verdad? Porque ya hablamos de esa gloria, ese lenguaje judío, de cómo ellos mostraban o escribían en sus escritos, reflejando a través de cosas hermosas que ellos conocían, cómo podían contemplar a Dios. Hasta que lleguemos a la presencia del Señor, podemos tener una idea verdadera de esa gloria de Dios. Vamos aprendiendo a través de las Escrituras y debemos ir modelando nuestra vida a esa gloria. Entonces, en lo que a Dios se refiere, si dar gloria a Dios significa reconocer su grandeza. Quiero dar un ejemplo de cómo era llamado el pueblo a reconocer esta grandeza, y en una situación no muy agradable para el pueblo de Israel. El libro de Josué, capítulo 7, versículo 19, ese libro de Josué nos habla de la conquista, nos habla de los hombres del pueblo de Israel conquistando la tierra que Dios les había prometido. Pero después de esa gran demostración del poder de Dios en Jericó, viene un paso más. No era tan poderosa esa nación. Una ciudad llamada Ai, chiquita en una colina. Y dijeron: 30,000 hombres son muchos para conquistar esa ciudad. Vamos a mandar a una parte del ejército y vamos a esperar que Dios nos dé la victoria. Pero salieron corriendo, salieron huyendo. Murieron algunos judíos en esa batalla, en ese día. ¿Por qué ellos no pudieron con esa pequeña ciudad que no era tan grande, tan fuerte como Jericó? ¿Por qué Dios no hizo algo con esa ciudad como había hecho con Jericó? Porque Dios no quería hacer algo en ese momento con esa ciudad. Dios quería hacer algo con su pueblo, con su gente, en ese momento, a través de esa derrota en la ciudad. ¿Qué había pasado? Bueno, si has leído Josué, tú sabes que ahí en Jericó, un hombre del pueblo de Israel tomó algo que Dios había dicho que no debía tomar. Algo de aquello que estaba maldecido por Dios. La Biblia utiliza el término anatema, realmente separado para Dios en ese sentido, y que no debía agarrar. Y fue y lo escondió en su tienda, ahí en su casa. Lo enterró. Nadie vio. No es cierto. Hay alguien que ve todas las cosas. Hay alguien que observa constantemente lo que tú y yo estamos haciendo, y que no podemos engañar y no le podemos ocultar nada. Dios vio a Acán hacer eso, y cuando fueron a Ai, fueron derrotados y vinieron con la cabeza triste, agachados. ¿Por qué? Porque había pecado, había contaminación en el pueblo. Entonces Dios mandó a hacer un juicio y fue separando tribu, familia, hasta que llegaron hasta la familia de Acán.
¿Y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, Josué está haciendo el juicio y dice esto, le dice a Acán, Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Vieron qué frase utilizó Josué para decirle, pedirle a Acán que dijera la verdad? Da gloria a Jehová. ¿Por qué lo hace de esta manera? No es simplemente, a ver, confiesa lo que hiciste. No, es poner en la mente de la persona, en nuestra mente, cómo debemos tratar a Dios. Y a Dios siempre lo debemos de tratar con la verdad, con sinceridad en nuestro corazón. Se habla entonces de un hombre que debe corregir su vida, que debe de declarar su pecado y que debe estar dispuesto a recibir las consecuencias de su pecado como un acto que glorifica a Dios, porque él debe tratar a Dios como Dios se merece que lo trate. ¿Saben por qué la gente miente una a la otra? Porque no nos consideramos dignos de tratarnos con la verdad. No tenemos el suficiente honor para que la gente nos diga la verdad, y a veces aunque nos duela, o para que nosotros digamos la verdad a alguien. Da gloria a Dios. Trata a Jehová como debe ser tratado, de acuerdo a su grandeza, de acuerdo a su santidad, de acuerdo a sus preceptos. Eso es dar gloria a Dios. Entonces, Cabot refleja esa gloriosa presencia del Señor, ese brillo al cual nosotros debemos reconocerlo, dándole honra. Aquí Acán tuvo que reconocerla, diciendo la verdad, confesando su pecado. El Salmo 29:1 dice que los hombres deben dar gloria y honra al Señor, deben honrarle de esa manera. Salmo 29:1: tributad a Jehová, oh familias de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dios debe ser reconocido. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra doxa, que se traduce como gloria, y habla de fama, habla de un buen nombre. También se traduce como esplendor, ¿sí?, como honra, y tiene varias implicaciones. Primero, implica la manifestación de un poder increíble, un poder maravilloso. Romanos capítulo 6, versículo 4 nos habla acerca de ese poder. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando Cristo Jesús resucitó, hermanos, se necesitó un poder sobrenatural más allá de las fuerzas de los hombres para levantarlo de los muertos. O sea, una resurrección no es cualquier cosa. Es que estuve muerto y resucité. No. Una resurrección implica todo el poder de Dios, aún sobre Cristo, y de esta manera Dios mostró su gloria en la muerte de Cristo Jesús al resucitarlo. El apóstol Pablo habla de ese. Gloria expresa un gran poder, cual no hay otro. Eso implica la gloria de Dios, un Dios poderoso. Implica también para nosotros reconocer o dar alabanza y honor a este Dios. Lucas capítulo 17, versículo 18. Lucas 17, 18. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino ese extranjero? De aquellos que habían sido sanados de su lepra, vino y se postró y dio gracias al Señor Jesucristo. Está diciendo que está dando gloria a Dios, está dando honor al Señor que lo había sanado, está reconociendo en alabanza esa gracia del Señor. Dar gloria a Dios implica tratar con honor, dar un trato de reverencia a ese Señor. Lucas capítulo 14, versículo 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa.
tomando el Señor un ejemplo muy clásico, ¿verdad? ¿Qué lugar quieres cuando te invitan a una fiesta? Ayer fuimos a una boda. Y a diferencia de lo que pasa aquí en la iglesia, ¿verdad? En esos lugares, en esas fiestas, todos quieren los lugares de adelante. Buscan estar primero. Aquí todos buscamos estar atrás, ¿verdad? Buscan estar aquí primero. El Señor dice, si tú fuiste invitado, no ocupes los lugares de hasta adelante, porque puede pasar algo. Aquel que te invitó puede traer a otro, a quien estime más, a otro, a quien él reconozca más y te diga aquí, ¿sabes qué? Dame chance, quítate, vete allá atrás, voy a sentar a mi amigo aquí. Mejor ocupa los lugares de atrás. Y si tu amigo viene y te dice, oye, no, vente acá adelante, ¿él qué está haciendo? Él te está reconociendo. Dice, tendrás gloria delante de él. Él te está tratando con honor. Entonces, ese es el trato que nosotros debemos tener, en un sentido con nosotros como hermanos, darnos honor, pero en grado absoluto con Dios. Darle el lugar a Dios que Dios le merece, que Dios se merece en nuestras vidas. La ley de Moisés tiene un mandamiento para el uso de los días de la semana. Y esa ley de Moisés es una ley moral que no quedó abrogada, ¿verdad? Pero nosotros no nos congregamos ese día de la semana que los judíos se congregan por la resurrección del Señor Jesucristo. Pero eso no ha cambiado. Dios nos pide a nosotros un día para honrarle. Un día para demostrar que Él es importante para nosotros. Un día que debemos darle a Él porque nosotros no somos los importantes. Es el día del Señor. ¿Por qué se llama el día del Señor? No, porque le pertenece a Él en nuestra vida. Y porque lo debemos vivir para Él. La ley decía, en ese día que no trabaje tu asno, que no trabaje tu criado, que no trabaje tu criada, nadie en tu casa, ese día es consagrado al Señor. Entonces, si nosotros vamos a dar gloria a Dios, nosotros tenemos que atender también eso. Darle a Dios el día que es de Él, porque Él es importante para mí. Si Dios no es importante para mí, yo puedo hacer con ese día lo que yo quiera. Lamentablemente, muchos creyentes viven aún así. El domingo, este domingo no vamos. Este domingo no asistimos. Este domingo no buscamos a Dios. Este domingo no estamos con la iglesia. No es el día de la iglesia. Es el día del Señor. Que no se nos olvide. Entonces, el Señor nos da un ejemplo de lo que significaba o que implicaba dar gloria a Dios, tratarlo, ¿verdad?, con reverencia, tratarlo con respeto, darle la relevancia necesaria en la vida. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Entonces, si nosotros queremos dar gloria a Dios, debemos entender que Él es por encima de todos. Tiene un brillo, un esplendor inigualable. Él merece ser respetado, Él merece ser reconocido, Él merece ser alabado. Dios merece nuestro celo santo para Él. Que nosotros sintamos celo por Dios, porque Él es todo para nosotros. Y eso aprendemos de esas dos palabras. Cada vez que se ocupan con referencia a Dios, nos quieren mostrar lo grande, lo maravilloso, lo fascinante que debe ser Dios para nosotros. Eso es entonces que Dios sea glorioso. Eso significa la gloria de Dios. Quiero leerles una cita de un escritor que dijo, hay una realidad que impregna toda la Biblia, de principio a fin, y es el hecho de que este carácter único de Dios, infinitamente valioso, puro y hermoso, resplandece a través de la creación y a través de todos los actos de Dios en la historia y en la redención como la gloria de Dios. Es decir, el resplandor externo
del valor de su propio ser, la hermosura y la grandeza de sus incomparables perfecciones. Entonces, eso quiere decir la Biblia cuando habla de la gloria de Dios. Se refiere a todas sus perfecciones. Nosotros los conocemos como los atributos de Dios. Los atributos de Dios. ¿Por qué los cielos proclaman la gloria de Dios? El martes, enseñando Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es un acto de fe, creer en la creación, creer en lo que Dios dice que hizo ahí en Génesis capítulo 1. Y dice que lo que se ve, ¿qué se ve? Pues se ven los montes, se ven los árboles, se ve el agua, se ven los animales, se ve todo lo que se ve. Tú y yo nos vemos. Fue hecho, vino a ser de aquello que no se veía. ¿Y qué es lo que no se veía? Bueno, Pablo nos lo explica en Romanos capítulo 1, versículo 20, porque lo invisible de Dios, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles en las cosas hechas. La gloria de Dios, su ser divino, ¿sí?, se manifiesta a nosotros a través de la creación. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Te enteraste del eclipse hace unas semanas? Todo el mundo quería ver el eclipse. Hermoso, largo. ¿De qué nos habla el eclipse? De la gloria de Dios, de la grandeza, la sabiduría de Dios manifestada en su creación. Porque todo debe proclamar esa gloria, esos atributos, su soberanía, su omnipresencia, su omnisciencia, su sabiduría infinita. Todo debe proclamar la gloria de Dios. ¿Cómo es Dios entonces glorificado por su pueblo? ¿Cómo tú y yo debemos dar gloria a Dios? Saquémoslo del papel y pongámoslo en nuestra vida. ¿Cómo debo actuar ahora que yo sé que Dios es tan grande, que Dios tiene todas esas perfecciones? ¿Cómo debo actuar hacia Dios? Hace muchísimos años, Thomas Watson escribió un libro llamado Tratado de Teología. Y él hace una pregunta en ese libro: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es tu fin principal? ¿Vivir muchos años? ¿Ser muy saludable? ¿Ser muy rico? ¿Que la humanidad me recuerde? ¿Hacer algo grandioso para que la humanidad me recuerde? Como dicen los biólogos, nacer, crecer, reproducirte y morir. ¿Cuál es tu finalidad en esta existencia, en esta tierra? Él formuló esta pregunta. Y la respuesta implica eso, dar gloria a Dios. ¿Cómo damos gloria a Dios? Cumpliendo con esta finalidad del hombre. Déjenme leer lo que Thomas Watson dijo o dio como respuesta. Nosotros tenemos como único objetivo su gloria, prefiriendo la gloria de Dios sobre cualquier otra cosa, glorificando a Dios mediante una confesión del pecado, al creer, al servir para su gloria, al dar fruto, al tener contentamiento con la situación en la cual la providencia nos ha colocado, al ocuparnos en nuestra salvación, al vivir para Dios, al caminar animosamente, al defender su verdad, al alabarle, al ser celoso de su nombre, al contemplar a Dios en nuestras acciones ordinarias y civiles, al trabajar para traer a otros a Dios, al buscar convertir a otros y así hacerlos instrumentos para la gloria de Dios.
Glorificamos a Dios en gran forma cuando sufrimos por Dios y sellamos el Evangelio con nuestra sangre, cuando le damos a Dios la gloria de todo lo que hacemos con nuestra vida santa. Esto dijo Thomas Watson. Cada aspecto de nuestra vida en esta tierra, cada circunstancia que enfrentamos, que vivimos, es una oportunidad que Dios nos da para glorificarle, para exaltarle. Cada acción que tú y yo como cristianos podemos emprender, tenemos en mente realizar, debe ser para la gloria de Dios. El Señor dijo que en su segunda venida recompensará aún a aquellos que hayan dado un vaso de agua en su nombre. En su nombre. Por Él. Tú y yo hacemos acciones, pero muchas veces las hacemos en nuestro nombre. Ay, el gran arquitecto hace casas bonitas. Todas dicen Saúl Bello. Es un ejemplo, hermano, no te me ofendas. O sea, hacemos cosas para que la gente nos reconozca. No, tú y yo como cristianos, todo lo que hacemos, barrer la banqueta ahí de la calle, ¿sí? Saludar al vecino, llevar de comer a una familia, todo debe tener esta etiqueta para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, para que Dios sea reconocido. Voy a compartirle el Evangelio a una persona para la gloria de Dios. Me voy a ir como misionero a un lugar donde no hay Evangelio para la gloria de Dios. Esto debe ser nuestro motor. Para esto debemos vivir. Y no hay manera en la tierra que nosotros podamos decir esto no sirve para la gloria de Dios si lo hacemos bajo sus principios y lo hacemos pensando en Él verdaderamente. La gloria de Dios. Te vas a casar para la gloria de Dios. Vas a tener hijos para la gloria de Dios. Vas a buscar un trabajo para la gloria de Dios. Vas a ser bueno en ese trabajo para la gloria de Dios. Esto debemos buscar, hermanos. El reconocimiento de nuestro Señor. El reconocimiento de la grandeza de Dios. Dios es glorificado en su pueblo cuando su pueblo se deleita en Él. Hay un salmo que dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Ah, bien que se lo saben, ¿verdad? Pero no sabemos la segunda parte porque decimos, Señor, yo me voy a deleitar en ti y tú me vas a dar todo lo que yo quiero. ¿Y sabes qué? Aquí está mi lista de regalos de Navidad. Yo me estoy deleitando en ti, yo voy a los cultos, yo he orado todo este año, yo he leído la Biblia todo este año, yo me estoy deleitando en ti. Aquí está mi lista de las peticiones de mi corazón. Y lo hacemos por eso, por la segunda parte del versículo. No lo hacemos por la primera, porque Él sea nuestro deleite, nuestro gozo, nuestra satisfacción. Hermano Giovanni, ¿qué pasaje leyó hace un rato? Uno de Habacuc. Bueno, básicamente, ¿qué dice? Aunque no haya nada, aunque mi trabajo no me paguen, aunque se me muera mi ganado, yo me deleitaré en Jehová. Así es, hermano. Entonces no tenemos por qué tener la cara de derrota, porque las cosas no salen como nosotros queremos. No tenemos por qué ser alarmistas, ¿verdad? Si mi condición no va tan buena como yo esperaba, yo tengo que deleitarme en el Señor, porque Él es suficiente para mí. Job, en medio de su enfermedad, en medio de la tragedia que Dios en su providencia envió a su vida, nunca maldijo a Dios.
Nunca él dijo, Dios es malo, Dios tiene malos propósitos. Job adoró al Señor. Job le dio la gloria a Dios. Y es lo que tú debemos hacer, tú y yo debemos hacer, porque no se trata de esta vida, no se trata de lo que Dios nos dé, no se trata de cómo pensemos que Dios nos trata en las circunstancias, sino se trata de yo soy suficiente en Él, porque Él es suficiente para mí. Eso es deleitarse en el Señor. Deleitarse en Él, en su grandeza. Y cuando nosotros hacemos esto, Dios es glorificado grandemente. Entonces, el fin principal del ser humano es disfrutar de Dios, deleitarse en Dios. Ese es nuestro fin, hermanos. Lo podemos hacer en todas estas actividades que el hermano Thomas Watson dijo ahí, pero tiene que estar este principio. Lo hago, lo digo, lo vivo, porque me deleito en Dios. Hay mucho servicio en muchas iglesias, hay mucho servicio en muchos cristianos, pero lamentablemente solo a veces es activismo. No hay nada de gloria de Dios ahí. Es lo que Dios le decía a la iglesia en Éfeso: te has olvidado de tu primer amor, has dejado de deleitarte en mí, aunque tienes sana doctrina, aunque trabajas por amor de mi nombre, no te estás deleitando en mí. Entonces Dios quiere que nosotros nos deleitemos en Él. Leo una cita de John Piper. John Piper escribió: Dios planeó que nosotros descubriésemos su gloria como algo que satisface totalmente, no porque el fin último del universo sea nuestra felicidad, sino porque al Dios totalmente glorioso, el valor último del universo se le muestra como el supremo tesoro cuando llega a ser el supremo placer de su pueblo. Dios debe ser todo nuestro deleite, todo lo que nuestra alma anhela, todo lo que nuestro ser desea. Debemos vivir vidas santas, debemos estar preparados para la muerte, debemos esforzarnos en este correr de la fe, porque al final hay alguien que nos está esperando y es nuestro Señor. Solamente por eso, por el que está con los brazos abiertos para recibirnos en gloria. Nuestro Señor. Él debe ser nuestro deleite, hermanos, en todas las cosas que nosotros hacemos. Hermano, ¿hay otras cosas? ¿Podemos dar gloria a Dios? Bueno, recordemos lo que dijo Thomas Watson. En cada actividad de nuestra vida cotidiana, en cada cosa de nuestra vida civil, en el cumplimiento de nuestras obligaciones civiles, podemos dar esa gloria a Dios. Sí lo podemos hacer. Cada cosa que realizamos. Aún cuando duermes, puedes dar gloria a Dios si lo haces en verdad en ese sentido. No que lo hagas por flojera, por pereza, ¿verdad? Tengo que dormir porque Dios estipuló que debo dormir, yo le voy a dar gloria a Dios. Hace varios siglos, un hombre reunía a varios creyentes en su casa por las noches, tomaban café, compartían algunas experiencias que habían vivido en el día, oraban unos por otros, y esa reunión terminaba casi siempre a las 10 de la noche. Entonces dieron las 10 de la noche y el anfitrión dijo a sus amigos: ¿saben qué? Ha llegado la hora de que yo me vaya a dormir. Y todos se extrañaron. Bueno, no vamos a seguir aquí hablando, edificándonos. No. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido que yo tengo que ir a dormir. Y si el Señor viniera en esta noche, pues Él me encontrará haciendo lo que Él quiere que yo haga, que es dormir. Y así es, hermanos. Todo lo que hagamos, escribió el apóstol Pablo, de palabra o de hecho, hacedlo todo para dar gloria a Dios.
invitas a alguien a comer, pagas tus impuestos, ¿sí? Ayudas a una persona en la calle, sirves aquí en la iglesia. Todo esto, hermanos, involucra para nosotros dar gloria a Dios cuando lo hacemos para su nombre. Termino con esto. Primero, Dios llama a las personas para desempeñar distintos papeles, para distintas situaciones, para diferentes temporadas de la vida, para que Él pueda ser glorificado en todos lugares, en todo momento. Cada uno de nosotros tenemos un papel que realizar en el dar gloria a Dios en nuestro tiempo en la historia. Lo hicieron los reformadores en su tiempo, ¿sí? Lo hicieron los padres de la iglesia, lo hicieron los apóstoles, lo hicieron los patriarcas en su tiempo. Ahora es nuestro momento de que el mundo pueda conocer a Dios a través de las acciones que den gloria a Dios que sus hijos están haciendo hoy día. Marquemos la diferencia en nuestro mundo y démosle hoy que nos toca a nosotros la gloria a Dios. Y que la generación que viene después de nosotros pueda vernos que dimos la gloria a Dios y puedan ser movidos a darle ellos la gloria a Dios. ¿De qué manera, hermano? En lo que Dios te dé para darle la gloria. Cada acción, cada papel, ¿sí? Habemos doctores, bueno, hay doctores, hay maestros, hay trabajadores, obreros, hay un gran ramillete, ¿verdad?, de oficios, de personas estudiadas en la iglesia. Cada uno en su lugar debe glorificar a Dios. Y esto se debe ver como un cielo estrellado, oscuro, pero lleno de estrellas, y tú brillando con esa gloria de Dios. En eso hemos de ser como el sol y la luna. La luna, cuando es llena, ¿cuánta luz da en la noche, verdad? Resplandece. ¿Es su luz? No, no es su luz. Es la luz del sol. A la luna le toca reflejar la luz del sol. A nosotros nos toca reflejar la grandeza de Dios, iluminar la vida de otras personas, no con nuestra propia luz, con la luz de Dios. Tenemos un momento, tenemos un tiempo especial. Segundo lugar, ya que es el propósito eterno de Dios que su pueblo viva para alabanza de su gloria, que leímos en Efesios 1:6, es por tanto la responsabilidad de un cristiano hacerlo todo para la gloria de Dios. Es nuestra responsabilidad. Dios nos lo ha encargado. La fama de Dios depende de ti. Moisés le dijo a Dios, Números 14, voy a destruir a todo el pueblo, de ti voy a hacer otro pueblo nuevo. Señor, no lo hagas. ¿Qué va a decir toda la gente? ¿Qué va a decir todos los pueblos que nos rodean? Dios sacó a su pueblo de Egipto y como no lo pudo llevar a la tierra que le había prometido, lo mató en el desierto. ¿Esto van a decir de ti? No lo van a decir de tu pueblo. Lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer en esta tierra, la gente no lo va a decir de ti, de mí, si somos cristianos. La gente lo va a decir de Dios. Dios no pudo cambiarlo, Dios no pudo arreglar su matrimonio, Dios no pudo educar a sus hijos. Eso expresa el mundo, eso expresa el diablo. La gloria de Dios, la honra de Dios en este mundo depende de nosotros, el pueblo de Dios. Así que hagamos bien nuestro trabajo, hermanos. Sí, todo lo que somos, educa bien a tus hijos para la gloria de Dios. Habla siempre con la verdad para la gloria de Dios. Llega temprano a tu trabajo para la gloria de Dios, por la fama de Dios. El cristianismo verdaderamente cambia vidas. Ese es el testimonio que tenemos de los antiguos.
Y ese testimonio debemos dar nosotros a la gente. Ellos deben sentirse atraídos a Dios porque ven una diferencia en nosotros. La fama de Dios, la buena fama de Dios en esta tierra depende de nosotros, que somos sus representantes. Y finalmente, quiero que recordemos lo que Pablo dice en 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Búsquenlo. ¿Lo tenemos? Pónganse de pie y vamos a leer este pasaje. 1 Corintios 10:31. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuevamente, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hazlo todo, nada queda fuera de esto. Todo lo que tú hagas, hazlo para darle el honor a Dios que Él merece. Cree en Cristo Jesús, entrega tu vida a Él para darle gloria a Dios. Vive una vida santa para darle gloria a Dios. Sé obediente a su palabra para darle gloria a Dios. Vive una buena vida en esta tierra.